Bien, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de tortura, que ha sido una práctica sistemática o es una práctica sistemática en México. Así lo están asegurando unas 120 organizaciones civiles defensoras de derechos humanos en un informe presentado ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra. Una de las consideraciones más alarmantes de este texto es la que califican como tortura sexual contra mujeres que han sido detenidas. Aseguran que 8 de cada 10 arrestadas en el 2009 y 2016 han sido víctimas de algún tipo de abuso. Este documento destaca que el 75.6% de las personas recluidas en centros penitenciarios del país han sido víctimas de violencia psicológica, mientras que el 63% han sido agredidas físicamente durante su arresto. Los autores de este informe insisten en que la tortura está presente en instituciones militares, centros de reclusión de menores, establecimientos de detención migratoria e incluso en hospitales. Olga Arnaiz nos acompaña a esta hora desde Suiza. Ella es directora de la incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes aquí en Ginebra. Una corrección, Olga Guzmán. Olga Arnaiz es nuestra compañera también de otra organización. Olga Guzmán, muchas gracias por la aclaración. Vamos a corregir el crédito. Olga, cuéntenos un poco. Ustedes hacen este estudio, presentan este informe que es muy importante, que releva una situación que no es una cuestión menor, es una denuncia muy grave de torturas y de torturas sexuales, en el caso de las mujeres, de personas que están recluidas en cárceles o que son puestas a cuidado de las autoridades. Y digo cuidado porque dentro de las normas y establecimientos regulares, aún siendo detenidas las personas por cualquier tipo de delito, deberían ser custodiadas por las autoridades. Cuéntenos un poco sobre cómo nace esta investigación y qué parámetros cubre. Sí, muchísimas gracias. Bueno, importante compartirles que esta investigación la hicimos más de 124 organizaciones de la sociedad civil mexicanas, acompañadas también por organizaciones internacionales. Lo que venimos a hacer aquí a Ginebra es emprender un diálogo con integrantes del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y también un diálogo con el Estado mexicano. Particularmente en este momento se está sosteniendo un diálogo entre el Comité y el Estado mexicano. Hace unos minutos acaba de comenzar. Aquí lo que será importante será seguir las recomendaciones que emita el comité, en particular después de que nosotras hemos diagnosticado y hemos presentado que, como lo comentabas en un inicio, la tortura en México es sistemática, es generalizada incluso, y se comete como una forma de investigación y castigo. Efectivamente, la tortura sexual es uno de los temas más preocupantes. Nosotros en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos hemos identificado 17 casos que cuentan con una recomendación de nuestra Institución Nacional de Derechos Humanos, es decir, nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estas recomendaciones son incontrovertibles, es decir, las instituciones mexicanas ya han aceptado estas recomendaciones. Y estas recomendaciones del 2006 lo que incluyen son diversos tipos de tortura sexual, dentro de lo que incluyen descargas eléctricas, violación sexual, desnudez forzada, tocamientos y desafortunadamente la información disponible que tenemos es que de estos 17 casos suman 36 víctimas y algo muy preocupante es que quienes cometen esta atroz práctica van desde los policías a nivel estatal, federal, pero también elementos de las Fuerzas Armadas, ya sea Marina o Secretaría de la Defensa Nacional. Cuestión que hemos presentado ya aquí ante el comité y que nos preocupa muchísimo. Como ustedes en la prensa internacional y nacional Olga, se ha ido documentando muy bien, en México desde 2006 tenemos una política de seguridad de corte militar, es decir, son elementos de las Fuerzas Armadas que han emprendido tareas de seguridad pública. Desde ese entonces hemos identificado un incremento
en la violencia a lo largo y ancho del país, pero también en los altos índices de tortura, y no solo de tortura, sino también de otras violaciones graves a derechos humanos, como son Olga, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Olga, eso en cuanto lo que sucede dentro de México, pero también hablemos de lo que se evidencia en estas caravanas migrantes. Autoridades, según denuncian muchas personas que están en estas caravanas, lejos de ayudar a estos grupos en situación de vulnerabilidad, violan sus derechos humanos. ¿Qué tipo de comprobación tienen ustedes? Y también preguntarles si lo han agregado en este informe. Sí, hay un número importante de organizaciones que trabajan el tema de movilidad humana y que estamos aquí también en este periodo de sesiones el Comité contra la Tortura, expresando particularmente nuestra preocupación por los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se cometen al interior de las estaciones migratorias en el país. Como lo mencionabas, bueno, además hay un fenómeno de caravana migrante muy preocupante, muy importante en el país. Y lo que hemos identificado es que también las instituciones y los funcionarios públicos federales, llámese el Instituto Nacional de Migración en particular, comete este tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes, pese a que, y es importante mencionarlo, nuestro marco normativo en México, es decir, nuestra Constitución, no prevé que las personas migrantes en una situación de movilidad tengan que ser detenidas. Desafortunadamente, hoy en día las personas son detenidas bajo una figura, además, se le denomina una detención administrativa. No son, digamos, ni cárceles ni centros de detención como tal, se les llaman alojamientos, pero lo que identificamos es que efectivamente en estos centros de detención o en estas estaciones migratorias se cometen abusos, ¿no? Y lo más preocupante es que las organizaciones de la sociedad civil, quienes tenemos muchas dificultades para acceder a estas estaciones migratorias, no podemos documentar a ciencia cierta o no podemos proveer información respecto a lo que ocurre porque hay una clara y contundente falta de transparencia en lo que sucede al interior de estos centros de detención. Vamos a agradecer. Olga Guzmán ha estado con nosotros. Ella es directora de incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Ha estado con nosotros hablándonos de este reporte, este informe sobre abusos que se dan con las personas que están bajo la custodia de autoridades. También ha hablado de los migrantes desde Suiza. Gracias y un buen día para usted, Olga. Muchísimas gracias. Hasta luego.